El móvil se me escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. En la pantalla aún encendida, la foto que me heló la sangre, mi hija Katia, radiante con un vestido de novia, al lado de un hombre al que apenas conocía. «Katia, ¿estás casada?», pregunté, mi voz temblaba. «Sí, mamá». Ayer, respondió al otro lado de la línea, su tono tranquilo contrastaba con el ruido de las calles de fondo. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me llamaste?». Su respuesta fue un cuchillo en el pecho. Era algo pequeño, mamá. Algo personal. Esa palabra, personal, dolió como una bofetada. Levanté el teléfono, miré esa sonrisa congelada en la pantalla y entendí, me habían borrado de esa historia. Borré la foto y en el silencio que siguió me asaltó una pregunta que hasta el día de hoy todavía no encuentro respuesta. ¿Qué queda de una madre cuando deja de ser parte de la familia de su propia hija? Mi nombre es Galina Vasilievna, tengo 67 años y toda mi vida he creído que la familia lo es todo. Crié a Katia sola después de que mi esposo, Román, falleciera. Trabajé en 2 casas, lavé pisos ajenos, pasé noches sin dormir para pagar mis estudios. Cada moneda ahorrada fue un ladrillo en el futuro que soñé para ella. Me imaginé el día en que estaría junto a ella en el altar, tomándole la mano y viendo cómo sus ojos se iluminaban en lo que ella llamaba la mayor felicidad de una mujer. Pero una mañana, mientras tomaba mi café y hojeaba distraídamente mi teléfono, me encontré con una foto que lo destruyó todo. Allí estaba ella, vestida de blanco, junto a Andrei, su marido. A su alrededor solo están sus padres, Tolia y Margarita. No hay rastro de mí. Ninguna invitación, ninguna palabra, ninguna explicación. Me enteré de la boda de mi hija como si fuera un extraño leyendo noticias en Internet. Mi corazón se rompió de una manera que ni siquiera la muerte de Roman pudo hacerlo. Sentada en aquella cocina moscovita con la taza temblando entre los dedos, entendí, para ella ya no era madre. Era solo una incómoda sombra del pasado. Llamé 3 veces ese día. Todos fueron al correo de voz. Le envié un mensaje fingiendo que no sabía nada. ¿Cómo estás, hija? ¿Cuándo podemos hablar? La respuesta solo llegó por la noche, fría y distante. Estoy bien, mamá. Hablamos más tarde. Como si la boda de su propia hija pudiera esperar. Esa noche, mirando al techo sin poder dormir, me golpeó una verdad cruel. Había dedicado mi vida a una persona que ya no me necesitaba. Los días siguientes fueron una avalancha de recuerdos. Recordé cuando Katia tenía 5 años y casi muere de neumonía. Mientras limpiaba la casa de los Nikitin durante el día, por la noche cosía para las familias ricas del barrio de Kovniki. Durante 15 días dormí 3 horas por noche cuidándola, mendigando a los médicos, comprando medicinas que costaban más que mi salario. Cuando finalmente sanó, me abrazó fuerte y me susurró, mamá, cuando sea mayor y me case, estarás a mi lado, ¿lo prometes? Esas palabras me reconfortaron durante más de 20 años. Me acordé de sus 15 años. Ahorré durante 2 años para hacer una fiesta inolvidable. Vendí joyas de mi propia boda, trabajé los fines de semana, me privé de todo. Alquilé una sala en Frunzenskaya, compramos el vestido más bonito y contratamos músicos. Ese día dijo que yo era la mejor madre del mundo, que nunca olvidaría todo lo que hice por ella. Los invitados comentaron cómo el amor se desbordaba en cada detalle. ¿Pero dónde estaba ese amor ahora? Pasaron años de sacrificios diarios, despertarse a las 5 de la mañana para preparar el café, ayudar con las lecciones incluso sin haber terminado la escuela, esperar hasta tarde a que regresara de los clubes, llevarle comida los domingos a la tía Lisergievna, a su abuela, a sus primas, todo para que pudiéramos tener momentos en familia. Cuando entré en la escuela de negocios, aumenté mi carga de trabajo. Limpiaba casas de lunes a viernes y atendía mesas los fines de semana. Quería que ella se preocupara solo de sus estudios. Cada dolor en su espalda, cada callo en sus manos valió la pena, era por su futuro. Pero algo cambió. Katia empezó a desaparecer después de clases, pasando los fines de semana con amigos que no conocía. Cuando le preguntó cómo estaba, respondió con un seco y distante «Está bien, mamá». El luego hablamos nunca llegó. Fue entonces cuando apareció Andrei. Hablaba de él con un brillo en los ojos, inteligente, ambicioso, de buena familia. Me alegré por su entusiasmo, pero una inquietud crecía dentro de mí.
Andrei parecía pertenecer a un mundo donde una madre que limpiaba casas no tenía cabida. La primera vez que vino a cenar lo preparé todo con mimo, borgt, albóndigas, té y bolas de masa. Fue educado, pero sus ojos recorrieron nuestro modesto apartamento con un aire que no pude descifrar. Katia, nerviosa, justificaba cada detalle, como si nuestra forma de vida necesitara excusas. Qué acogedor, dijo mientras se marchaba, pero el tono era falso. Esa noche me regañó, mamá, fuiste muy invasiva. No a todos les gusta hablar de las cosas de inmediato. Fue la primera vez que sentí que, para ella, yo me había convertido en un problema a resolver. Las visitas de Andrei se volvieron raras. Cuando llegaron, las conversaciones fueron educadas, vacías. Katia pasaba cada vez más tiempo con él y llegaba tarde. Se acabaron los domingos familiares. Tenemos planes con Andrei, se convirtió en su excusa habitual. En la graduación lloré de orgullo. Ella había logrado lo que yo nunca tuve, un título, oportunidades. Lo celebramos en un restaurante caro cerca de Bostanquino. Andrei trajo a sus padres, Tolia, un ejecutivo exitoso, y Margarita, una ex maestra jubilada. Hablaron de viajes, teatros, cenas sofisticadas. Intenté seguir el ritmo, pero me sentí como pez fuera del agua. Cuando mencioné que limpiaba casas familiares, un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Katia rápidamente cambió de tema, como si mi vida fuera una mancha que ocultar. De camino a casa, sus palabras picaron como veneno. Mamá, sé que quieres ser amable, pero a veces dices cosas que pueden parecer inapropiadas. Los padres de Andrei son personas refinadas. Esa palabra, refinado, resonó en mi cabeza durante días. Mi dedicación, mis sacrificios, mis noches de insomnio, nada de eso importaba frente a su dinero y educación. En los meses siguientes, la distancia no hizo más que aumentar. Katia consiguió trabajo en una gran empresa, Andrei fue ascendido en un banco. Hablaban cada vez más de vivir solo, alquilar un apartamento, empezar de cero. Y yo poco a poco me convertí en solo un recuerdo que preferían olvidar. La vida siguió su curso y yo apoyé su decisión, aunque mi corazón se hundía con cada palabra. Los jóvenes necesitan su propio espacio, dije, forzando una sonrisa que incluso a mí me pareció falsa. Cuando se mudaron a un apartamento en un barrio exclusivo de Moscú, todavía pude visitarlos, pero solo con previo aviso. Mamá, es mejor llamar con anticipación, así podemos asegurarnos de que estamos en casa, dijo Katia, como si mi presencia fuera un inconveniente para programar. Así, la espontaneidad ha desaparecido de nuestras vidas. Ya no podía presentarme sin avisar, como si mi hija se hubiera convertido en una ejecutiva inaccesible, y yo en un simple solicitante de audiencia. Las visitas se volvieron muy raras. Primero cada semana. Luego cada 15 días. Hasta que solo quedaba una reunión al mes. Cuando fui allí, las conversaciones giraban en torno a su trabajo, sus planes, los amigos que nunca había conocido. Escuché atentamente, pero casi nunca me preguntaron cómo estaba. Era como si mi existencia solo tuviera sentido dentro de su universo, un apéndice en la vida de Katia, un personaje secundario en una historia que ya no era mía. La Navidad pasada noté que pasaban más tiempo con los padres de Andrei. Su familia tiene tradiciones tan hermosas, explicó Katia cuando le pregunté si celebraríamos la cena juntos como antes. El año que viene lo haremos aquí en casa, agregué, como si todavía hubiera un nosotros en ese futuro. Pero llegó el año siguiente y ya no estaba en él. O mejor aún, llegó sin mí. En febrero, Katia anunció que ella y Andrei estaban pensando en casarse. ¿Qué noticia?, exclamé sintiendo una mezcla de alegría y un nudo en el estómago. Inmediatamente se formaron imágenes en mi cabeza, la iglesia, el vestido, las flores, la mesa abundante. ¿Ya elegiste la fecha? ¿En qué te puedo ayudar?, pregunté imaginándome ya cosiendo detalles, organizando cada momento. Queremos algo sencillo, mamá, respondió ella, sin mirarme. Sin exagerar. Como si yo fuera el exceso que debían evitar. Pasaron los meses y las conversaciones sobre el matrimonio se volvieron cada vez más breves y evasivas. Cada vez que intentaba averiguar algo, Katia repetía la misma frase, aún estamos decidiendo, mamá. Cuando sepamos te lo haré saber. Empecé a sospechar que algo andaba mal, pero no podía entender qué.
En mayo noté que estaba publicando más fotos, cenas caras con Andrei, viajes con sus suegros, lugares que ni siquiera sabía que existían. Pero en nuestras conversaciones no se mencionó casi nada. Era como si tuviera dos vidas, una para mí sin detalles y otra cuidadosamente escondida. En junio la ansiedad se volvió insoportable. Katia canceló 3 reuniones seguidas, siempre con excusas laborales o asuntos urgentes. Cuando finalmente nos vimos, ella parecía agitada. ¿Cómo están ustedes dos? Yo pregunté. Todo está genial, mamá, respondió sin mirarme. Simplemente hay mucho que resolver. Esas palabras resonaron dentro de mí como una frase. ¿Qué podría ser más importante que incluir a tu propia madre en tu propia vida? Nuestro último diálogo fue un martes por la tarde. La llamé para invitarla a desayunar, como lo hacíamos desde que era pequeña, el único día de la semana que no estaba limpiando. No puedo, mamá. Tengo una reunión importante mañana, dijo. Fue extraño. El martes siempre fue nuestro día. Entonces el miércoles insistí. No lo sé, mamá. Revisaré mi agenda y te llamaré. Pero a ella no le importaba. Y como siempre esperé una llamada telefónica que nunca llegó. A la mañana siguiente, mientras tomaba café solo en la cocina, el lugar donde solíamos reírnos juntos, abrí las redes sociales para ver fotos de vecinos con sus nietos. Y entonces vi esa imagen. Katia, más guapa que nunca, con un sencillo pero elegante vestido blanco junto a Andrei. Claramente fue una ceremonia. De fondo, las sonrisas radiantes de Anatoly y Margarita, sus padres, únicos testigos de ese momento que debería haber sido también el mío. En el pie de foto, finalmente, marido y mujer. Gracias a nuestras familias por este día perfecto. Nuestras familias en plural. Pero yo no estaba allí. No estaba en la foto. No estaba en los comentarios. No estaba en la historia que había creado con mis propias manos. Leo cada mensaje, compañeros felicitándome, amigos lejanos sorprendidos de no haber sido invitados, primos preguntando por qué nadie había oído nada. Sin embargo, nadie mencionó mi ausencia. Como si yo nunca hubiera existido en la vida de Katia. Como si 28 años de amor, sacrificios y noches de insomnio se hubieran borrado con un solo clic. Pasé el día en shock, revisando mi teléfono cada minuto, esperando una llamada, un mensaje, una explicación. Nada. Katia continuó con su nueva vida, publicando fotos de su luna de miel en Sochi, agradeciéndome las felicitaciones, compartiendo momentos de felicidad en los que no había lugar para mí. Por la noche, acostada en la cama, mirando el techo de mi pequeño monoambiente, me di cuenta de lo que más temía: Katia no se había olvidado de invitarme. Ella había decidido que yo no merecía estar allí. Había decidido que en el día más importante de su vida, yo era prescindible. Y fue en ese momento de dolor crudo que algo dentro de mí despertó. Katia no lo sabía, pero su madre a lo largo de esos años, no solo había acumulado dolor. También había conservado una fuerza que ella misma desconocía. Una dignidad dormida, pero no muerta. Una voluntad tan poderosa que sería capaz de cambiarlo todo. La mujer que se levantó esa mañana ya no era la misma que esperaba pacientemente migajas de atención. Fue una mujer que finalmente entendió que a veces, la ausencia grita más que cualquier presencia. Y que el mayor amor de una madre no es anularse a sí misma, sino enseñar incluso a ella misma lo que significa el respeto. Cuando las campanas de la iglesia cercana tocaron las 3 de la mañana, Galina tomó, por primera vez en casi 30 años, una decisión verdaderamente suya. Si ya no había un lugar para ella en la vida de Katia, entonces Katia ya no tendría un lugar en la suya. Pero esta no fue la historia final. Fue solo el comienzo de algo que cambiaría todo, para ellos y para todos los que los rodean, de una manera que nadie podría haber predicho. Los recuerdos inundaron su mente como un torrente implacable: los cumpleaños con regalos ahorrados mes a mes, las noches en las que Katia llegaba a casa con los ojos hinchados porque sus compañeras tenían mochilas de diseño, y Galina, sin dudarlo, corría antes del amanecer al mercado Nilovsky para encontrar ese vestido o esa zapatilla que haría sentir a su hija igual o mejor que las demás. Todo, absolutamente todo, estaba calculado para ver ese brillo en los ojos de la niña. Y durante años Galina aceptó cada excusa como una verdad sagrada: primero la escuela, luego la universidad,
luego el trabajo y finalmente Andrei, ese Andrei que, según Katia, tenía dificultades para lidiar con personalidades fuertes. Como siempre, Galina se tragó su orgullo, ajustó su agenda, se adaptó al estado de ánimo de su hija, a sus decisiones, a sus silencios. Solo ahora, mirando hacia atrás con la cruel claridad del amanecer, comprendió, no era adaptación, era desaparición. Una lenta erosión, hasta volverse invisible, tan invisible que ni siquiera la invitación a la boda de su propia hija llegó a sus manos. Fue un jueves por la tarde, mientras desarmaba la caja de zapatos llena de fotografías amarillentas, que Galina encontró la imagen que le partió el pecho en dos. Katia a los 8 años, el día de su primera comunión, vestida de blanco, el vestido que la costurera Nikolayevna, de la calle Stversky, había reparado 3 veces hasta dejarlo perfecto. En el retrato, la niña abrazaba a Galina con una alegría tan pura que dolía. Ella también sonreía en la foto, pero ahora, décadas después, veía en sus propios ojos algo que hacía tiempo que se había borrado, la certeza ciega de que ese amor era eterno, incondicional, prueba del tiempo. Recordaba ese día como si fuera ayer, 6 meses ahorrando cada moneda para alquilar la sala donde la cultura en el terraplén de Frunzinskaya, el borscht y los pirozzkis hechos a las 5 de la mañana, el pastel de 3 pisos encargado en la panadería del barrio. Katia, radiante, corre entre las mesas y la presenta a todos con orgullo, esta es mi madre, la mujer más bella del mundo. Esa noche, mientras recogían los platos, la niña había susurrado, mami, cuando sea grande y tenga mis propias fiestas, tú siempre serás la persona más importante. Siempre. Las lágrimas ardieron en su rostro mientras sostenía la foto. ¿Dónde estaba ese niño que le juró amor eterno? ¿Cuándo, exactamente cuándo, se volvió tan insignificante que ni siquiera merecía un lugar en la iglesia el día que Katia dijo sí para siempre? Sus dedos temblorosos encontraron otra imagen, el cumpleaños número 15 de Katia. Nuevamente se alquiló la sala, esta vez con un conjunto musical y un buffet para 150 personas. Un año entero de turnos dobles y limpiando oficinas durante el día, sirviendo mesas por la noche, vendiendo dulces caseros los fines de semana, solo para ver a su hija bailar feliz bajo las luces. En la foto, madres e hija se abrazaban entre risas, mientras de fondo sonaba la canción que Katia había elegido. Es nuestra canción, mami, había dicho. Siempre la cantabas cuando estaba enfermo y mejoré con solo escuchar tu voz. Quiero que todos sepan cuánto te amo. Ahora esas palabras sonaron como un eco de otra vida. ¿Cómo era posible que la mujer que curaba las fiebres con canciones de cuna se hubiera convertido en una carga, una vergüenza que debía esconderse de su nueva familia? Entre papeles arrugados, sus dedos tocaron algo suave, una carta sobre papel rosa, con letras redondeadas y pequeños corazones dibujados en los bordes. Querida mamá. Mañana comienza una nueva etapa en mi vida, pero quiero que sepas, todo lo que logre será posible solo gracias a ti. Eres mi héroe, mi ejemplo, la mujer más valiente que conozco. Cuando sea mayor quiero ser una madre como tú, cariñosa, trabajadora, capaz de darlo todo por la familia. Te amo con todo mi corazón. Siempre serás la persona más importante en mi vida. Tu hija que te ama, Katia. Galina releyó esas líneas 3 veces, como si las palabras pudieran reordenarse y cobrar sentido. ¿Era posible que la misma mano que había escrito esas promesas las estuviera borrando ahora de la historia misma? Que la chica que había jurado ponerla siempre en primer lugar la tratara como un detalle incómodo, un nombre a tachar de la lista de invitados. Sentada en la cama, con la carta arrugada entre los dedos, lloró como no había llorado desde la noche en que enterraron a Roman. Lloró por la niña que había escrito esas palabras y por la mujer en la que se había convertido. Lloró por sus sueños robados, elegir el vestido de novia, organizar la despedida de soltera, sostener el ramo mientras su hija bailaba con su padre, si tan solo hubiera estado allí. Lloró sobre todo por la ilusión que había alimentado durante décadas, que ese vínculo era real. Ahora por primera vez comprendió que solo había existido en su cabeza. Cuando las lágrimas se secaron, llegó la ira, una furia sorda, desconocida en sus 67 años de vida. ¿Cómo se atreve? Después de todo, las noches de insomnio, los sueños dormidos, las manos callosas por el trabajo que la dejaban agotada, pero orgullosa. ¿Cómo podía ser tan cruel, tan desagradecido? La pregunta martilleó en su mente, repetida como un mantra de traición. Había sacrificado su juventud, la oportunidad de un nuevo amor, las pequeñas alegrías cotidianas, todo para que Katia pudiera tener lo que nunca tuvo.
Y aquí está el agradecimiento, el silencio, la exclusión, la humillación de descubrir en las redes sociales que su propia hija se casaría sin ella. Pero la ira, como siempre, dio paso a algo peor, la vergüenza. Fue mi culpa. Tal vez había sido demasiado insistente, demasiado asfixiante, demasiado para la vida sofisticada que ahora llevaba Katia. Recordó las miradas de Natasha y Margarita la primera vez que las vio, esa mezcla de lástima y condescendencia que no había sabido descifrar en ese momento, pero que ahora entendía perfectamente. Para ellos, ella era la suegra torpe, tolerada por obligación, nunca por elección. El que no hablaba inglés no entendía el vino, no tenía el pasaporte lleno de sellos. La que olía a pan casero y a trabajo duro. Galina se levantó y miró su reflejo en el espejo. Había una mujer de manos gruesas, cabello gris despeinado y arrugas profundas talladas por el cansancio. No era elegante como Margarita. No hablaba de arte ni de política. No tenía un armario lleno de marcas importadas. Era simplemente Galina, la mujer que había hecho que todo fuera un milagro, todos los días, durante 29 años. ¿Pero eso la hacía menos digna? ¿Eso justificaba que su propia hija la tratara como si no existiera? Esa noche el sueño no llegó. En las sombras de la habitación, reviví cada señal que había ignorado, las cenas canceladas, las llamadas telefónicas apresuradas, las visitas solo en fechas obligatorias. Todo había sido tan paulatino, tan silencioso, que ni siquiera se había percatado del momento exacto en el que Katia la había borrado de su vida. El viernes por la mañana, con el corazón apesadumbrado, Galina marcó el número de su hermana Elena en San Petersburgo. Necesitaba desahogarse, necesitaba un consejo que no fuera un eco de sus propias excusas. Elena siempre había sido directa, sin pelos en la lengua. Ni siquiera te dijo que se iba a casar. La voz de su hermana cortó el aire como una espada. Galia, esa chica ha perdido la cabeza. ¿Qué hija le hace esto a su propia madre? Y Galina lo contó todo, el sutil cambio de Katia, el descubrimiento del matrimonio en las redes sociales, el dolor de sentirse una extraña en la vida de su propia hija. Elena permaneció en silencio durante tanto tiempo que Galina comprobó que la llamada no se había cortado. Te lo advertí, dijo finalmente con una gravedad que le heló la columna a Galina. Le diste demasiado a esa chica. Lo mimó, lo puso en un pedestal y ahora está pagando el precio. Los niños necesitan límites. Necesitan aprender que el respeto no se da, sino que se gana. Y mantenido. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Galina siempre cedió. Siempre antepuso los deseos de Katia a los suyos. Siempre pensó que el amor era sinónimo de sacrificio sin fin. Pero lo hice por amor, quería gritar. Quería darle todo lo que nunca tuve. ¿Y ahora? Preguntó con la voz entrecortada. ¿Qué hago, Lena? La respuesta fue firme, implacable. Ahora, hermana mía, haz lo que deberías haber hecho hace años. Ahora vives para ti mismo. Katia ya ha definido el lugar que ocupas en su vida, ninguno. Ha llegado el momento de decidir qué espacio tendrá en el tuyo. El teléfono cayó muerto sobre la mesa de la cocina y yo me quedé sentada, inmóvil, mientras las palabras de Lena resonaban como martillos. Ella tenía razón. Katia había dejado claro con cada silencio, con cada elección, que yo no era parte de la nueva vida que ella estaba construyendo. No como madre. No como una prioridad. Solo como una cómoda sombra, una figura decorativa para recordar cuando te apetezca. El sábado por la mañana, como siempre, el olor del café se mezclaba con el aroma de los bulochki recién hechos, el mismo ritual de años, la misma ilusión de que en cualquier momento, todo volvería a ser como antes. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Pero la voz al otro lado de la línea? Lo reconocí al instante. Hola, mamá. La voz de Katia, ligera, como si nada hubiera pasado. Como si 15 días de silencio, una ceremonia de la que fui excluido, una hija que se casó sin decírmelo, fueran detalles insignificantes. ¿Cómo estás, querida? Respondí agarrando con fuerza el teléfono para que no me temblara la voz. Ya hemos vuelto del viaje. Fue increíble, mamá. Fuimos a Sochi. Andrei y yo queremos pasar esta tarde y contarte todo. Después de 15 días de vacío. Después de que me prohibieron estar en su ceremonia.
Ahora de repente quería contarlo todo, como si yo fuera un amigo de la universidad compartiendo chismes de vacaciones. ¿A qué hora llegan? Pregunté fría. Sobre las 5, si no es mucha molestia. Trajimos fotos y algunos regalos del viaje. Pequeños regalos. Como si unos cuantos souvenirs baratos de Sochi pudieran compensar la humillación de ser borrada de su historia. Como si una concha del Mar Negro o un imán de nevera con la palabra amor pudieran curar la herida de saber que mi hija se casó sin mirarme a los ojos. Está bien, respondí con calma. Estaré en casa. Cuando colgué me quedé sosteniendo el dispositivo sin saber qué sentir. Una parte de mí, la madre que todavía existía en algún lugar de mi pecho, vibró con la idea de verla, de abrazarla, de decirle cuánto la extrañaba. Pero la otra parte, la que crecía a cada segundo, hervía. Hervía con su frialdad, con la certeza de que, para Katia, todo volvería a ser como antes. Como si fuera una puerta giratoria, siempre abierta, siempre disponible, por muchas veces que me llamara al pasar. Pasé el día limpiando la casa, preparando té de hibisco y comprando bulochki recién hechos en la panadería de la esquina. El mismo ritual de siempre. Pero mientras trapeaba los muebles, mientras ordenaba los platos de porcelana que ella tanto amaba, una pregunta ardía en mi mente: ¿por qué me desvivo por alguien que no valora nada de lo que hago? A las 5 en punto sonó el intercomunicador. Katia y Andrei subieron juntos. Estaba radiante, bronceada por el sol de Sochi, vestida con ropa nueva y con un brillo en los ojos que no había visto en años. Andrei sonrió, educado, pero distante como siempre. La misma sonrisa que tenía cuando me veía como un obstáculo, no como una familia. «Mami», exclamó Katia abrazándome como si fuéramos mejores amigas. «¿Cómo te extrañé? Mira qué moreno me puse». Le devolví el abrazo oliendo los costosos perfumes que ahora usaba, ninguno del suave aroma a lavanda que le compré cuando vivíamos juntos. Todo en ella había cambiado, su ropa, su peinado, incluso su entonación. La Katia que conocía había desaparecido, reemplazada por una versión pulida y actualizada en la que ya no tenía un lugar. «Siéntate», dijo sirviendo té y bulochki. Noté que uno de ellos simplemente fue pellizcado y dejado a un lado. Al parecer, en la nueva vida elegante de Katia no había lugar para la sencillez de la panadería de la esquina. «Entonces cuéntamelo todo», pregunté sentándome frente a ellos en la pequeña habitación. «¿Cómo estuvo la boda?» Katia intercambió una rápida mirada con Andrei antes de responder. «Fue hermoso, mamá. Muy sencillo, tal y como queríamos. Sin exageraciones». «¿Y a dónde fue?», pregunté sintiendo mi pecho apretarse. «En una pequeña capilla, cerca de la casa de los padres de Andrei. Fue íntimo. Solo nosotros y su familia. Solo ellos. Su familia. Como si yo no existiera. Como si 23 años criándola, amándola, sacrificándome por ella no me dieran el derecho de estar allí. Como si fuera un extraño, un simple conocido que ni siquiera merecía una invitación de último momento. ¿Por qué no me dijiste nada?». Se me quebró la voz, a pesar de todos mis esfuerzos. Katia suspiró poniendo esa cara de culpa que ponía cuando era niña cuando la pillaban en alguna travesura. «Todo pasó muy rápido, mamá. Ya sabes cómo son estos roles. Y bueno, decidimos no complicar las cosas». Además bajó los ojos, falsamente avergonzada. «Ya sabes, nunca me han gustado las grandes fiestas». Mentir. A Katia le encantaban las fiestas. Su cumpleaños número 15, su graduación, todas nuestras cenas familiares. Ella siempre quiso que todo fuera grandioso, todo memorable. «Pero para tu boda querías algo íntimo. Sin mí. Por eso estamos hoy aquí», continuó con una sonrisa forzada. «Para celebrar contigo. Mira lo que trajimos». Sacó de su bolso una pieza de cerámica barata, conchas marinas, una camiseta que decía «Me encanta Sochi», una caja de chocolates genéricos, souvenirs comprados apresuradamente en el aeropuerto como si pensara: «Así, mamá, tengo que llevarle algo». «Gracias, querida», dije sintiendo cada regalo arder en mis manos como una bofetada disfrazada de cariño. Pasamos 2 horas escuchándolos sobre su luna de miel, los restaurantes caros en los que cenaron, las playas que visitaron, los chistes privados que solo ellos entendían. Saludé, sonreí y hice preguntas educadas.
Pero por dentro algo se estaba rompiendo de una vez por todas. Cuando se despidieron prometiendo que pronto nos volveríamos a ver e invitándome, con un gesto vago, a pasar algún día por su nueva casa, me quedé sola en la habitación, rodeada de recuerdos y de aquellos objetos sin valor. El vacío que dejaron atrás fue casi físico, una presencia opresiva. Esa noche, mientras guardaba los regalos en un cajón que sabía que nunca volvería a abrir, tomé una decisión. Si Katia podía vivir sin incluirme en los momentos más importantes, yo también podía vivir sin esperarla. En la quietud de la madrugada, con el corazón todavía doliendo pero con una resolución creciendo en mi interior, comencé a trazar un plan para una nueva etapa. Una fase en la que la protagonista sería yo, no la madre que se contentaba con migajas de atención, sino la mujer que finalmente entendió que el respeto se gana. Y que a veces el amor más grande que puede dar una madre es el amor a su propia dignidad. El domingo amaneció diferente. El aire en Moscú se sentía más ligero, como si mi verdadera historia apenas comenzara. El cielo estaba despejado, en contraste con la tormenta que aún resonaba en mi interior. Me levanté más temprano de lo habitual, a las 5 de la mañana, y por primera vez en semanas, no sentí ese peso en el pecho. En su lugar había una claridad nueva y fría que nunca antes había experimentado. Como si, de la noche a la mañana, hubiera sufrido una metamorfosis silenciosa. Galina Vasilievna, la mujer que pasó su vida esperando que otros decidieran su valor, finalmente había despertado de un largo sueño. Hice café negro fuerte sin azúcar. Necesitaba una mente clara para lo que vendría después. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde, durante 15 años, tomé café esperando llamadas que no llegaban, preparé cenas para visitas canceladas, acumulé esperanzas que se desvanecieron. Pero esa mesa ya no simbolizaba espera ni desilusión. Ahora era el lugar donde Galina Vasilievna tomaría las decisiones más importantes de su vida. Abrí una vieja libreta donde alguna vez anoté citas médicas, reuniones escolares y cumpleaños de amigos de Katia. En aquellas páginas amarillentas estaría escrito algo completamente diferente, el plan de una vida en la que ya no sería un actor secundario. En la primera página escribí: Galina Vasilievna, 12 de agosto de 2020. La fecha se sentía extraña en mi trazo tembloroso, pero las palabras sonaban más reales que cualquier cosa que hubiera escrito en años. En el primer ítem anoté: evaluar recursos. Después de todo, en todos esos años de sacrificios, había salvado algo. No era rica, pero tampoco era indigente. Tenía ahorros, una pequeña casa en un barrio que se había vuelto más valioso y algo que Katia nunca supo, una cuenta bancaria, alimentada por los años en que cosía vestidos los fines de semana para complementar sus ingresos. Abrí la carpeta donde guardaba los documentos y comencé a enumerar todo. No por venganza. No por orgullo. Sino porque por primera vez estaba mirando lo que era mío y no lo que podía dar a los demás. Ese billete que imaginaba darle a Katia cuando cumpliera 18 años, sería mi regalo de bodas para ella. Cada rublo depositado allí fue como una semilla plantada para el futuro. Hija mía, esto es para que comiences tu vida sin deudas, para que puedas tener una casa propia, para que no pases por lo que yo pasé. Durante 10 años soñé con el brillo de tus ojos cuando descubrías la sorpresa. Pero ahora, después de que me prohibieron ser tu madrina, ese dinero tiene un nuevo destino. El segundo elemento de mi lista era encontrar un nuevo lugar para vivir. Ya no podía quedarme en esa casa, donde cada rincón hacía eco de años de espera, donde cada timbre de teléfono despertaba la ilusión de que Katia había cambiado de opinión. Necesitaba un espacio propio, donde pudiera reconstruir una vida sin expectativas ni humillaciones. Recordé a Margarita Ivanovna, mi vecina, hablando de su hermana, que se había mudado a la residencia de la Vida Plata en Bostanquino. Es maravilloso allí, dijo. Tienen actividades, seguridad, gente de nuestra edad. Mi hermana dijo que por primera vez se sentía libre. En ese momento pensé que lugares como este eran para aquellos que no tenían familia, para aquellos que no eran necesarios para nadie. Ahora lo entendió, eran para aquellos que finalmente habían decidido cuidar de sí mismos. El tercer punto fue el más difícil y el más necesario: cortar los lazos gradualmente. No podía simplemente desaparecer de la vida de Katia, eso solo alimentaría chismes y justificaciones fáciles. Mamá siempre dramatiza, por eso la evitamos. No, mi salida debería ser tan silenciosa y digna como mi entrada en la vida de Andrei, progresiva, respetuosa, pero definitiva.
Después del desayuno me puse mi vestido dominical azul oscuro, el mismo que usé en la capilla parroquial, y por primera vez en años, sentí que esa ropa no eran máscaras sino una armadura. Guardé el cuaderno en mi bolso y salí de casa con una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Mi primera parada fue el banco. Era extraño caminar por calles familiares sabiendo que cada paso me alejaba de mi antigua vida. Petr, el asesor que llevaba 10 años gestionando mis cuentas, se sorprendió al verme en la puerta un domingo por la mañana. «Buenos días, Galina Vasilievna», saludó. «¿Está bien, Petr?» «Todo bajo control», respondí con una sonrisa que ni siquiera sabía que todavía tenía. «Solo quiero revisar algunas opciones. Quizás haga algunas transferencias esta semana». «Por supuesto, Galina Vasilievna. Estaré aquí el lunes para discutir los detalles». «Gracias. Nos vemos el lunes». Ese breve diálogo me dio más fuerza de la que imaginaba. Por primera vez en años, alguien me habló como una mujer capaz de tomar decisiones serias, no como una anciana a la que hay que manejar. De allí me dirigí directamente a la residencia de la Vida de Plata, de la que tanto había hablado Margarita Ivanovna. Tan pronto como me bajé del autobús, entendí por qué a tu hermana le encantaba el lugar, limpio, luminoso, con jardines bien cuidados y una tranquilidad que no había sentido en décadas. Marina, la administradora, una mujer acogedora y con una sonrisa sincera, me recibió con entusiasmo cuando le expliqué que quería saber más sobre la vida allí. «Qué bueno que estés aquí», dijo ella emocionada. «Acaban de estrenar 2 maravillosos apartamentos. ¿Quieres que te lo muestre?». Durante las siguientes 2 horas, Marina me guió por toda la residencia. Los apartamentos eran pequeños pero acogedores, perfectos para una persona. Cada uno tenía sala de estar, dormitorio, baño completo y cocina americana equipada. Lo que más me encantó fue el balcón con vista al jardín, donde me imaginaba tomando un café por la mañana y viendo el atardecer. «Tenemos muchas actividades», explicó Marina mientras pasábamos por las zonas comunes. «Lunes, yoga. Martes, clases de cocina. Miércoles, misa en la capilla. Jueves, baile. Viernes, noche de cine. Y los fines de semana, excursiones al lago Silige, Sochi o Suzdal». Cada opción sonaba como algo que haría con gusto, cosas para las que nunca había tenido tiempo, siempre con la esperanza de que Katia me recordara. «¿La gente aquí es feliz?», yo pregunté. Marina sonrió casi como si ya hubiera esperado la pregunta. «Galina Vasilievna, la mayoría provienen de historias familiares difíciles. Algunos han perdido a su pareja, otros tienen hijos lejanos, otros solo quieren independencia. Al principio todos llegan tristes. Pero en unos meses», hizo una pausa, «se transforman. Se vuelven activos, sonriendo. Más vivo». Esas palabras hicieron eco en mí. Después de todo, ¿cuándo me sentí realmente vivo? ¿Cuántos años pasé simplemente existiendo, esperando que mi hija me incluyera en su vida? ¿Cuáles son las condiciones para vivir aquí? Marina explicó, había que tener más de 60 años, tener ingresos estables para las mensualidades y someterse a una evaluación médica para confirmar la autonomía. Mi salud era excelente. La cuota mensual incluía alimentación, seguridad, mantenimiento, actividades y servicios públicos. La cantidad era importante pero perfectamente viable con mis ahorros. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso? Si traes los documentos esta semana, en 15 días estará todo listo. Volví a mirar el apartamento con balcón, donde, bajo un árbol, 2 vecinos hablaban y reían. De repente la decisión cristalizó. «Quiero el que tiene vista al jardín», dijo sin dudarlo. «Excelente elección», exclamó Marina. «Es uno de los más disputados». Me entregó una lista de documentos y un contrato para leer. «Tráelo todo la próxima semana y comenzaremos». Salí de allí con un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Pero no la esperanza de que Katia cambiara o de que todo volviera a ser como antes. Era la esperanza de una nueva vida y por primera vez dependía únicamente de mí. Por la noche, en lugar de encender la televisión como de costumbre, extendía los papeles sobre la mesa: certificado de nacimiento, comprobante de ingresos, extractos bancarios, pasaporte. Fue extraño preparar documentos para empezar una nueva vida a los 67 años, pero cada hoja que organizaba reforzaba mi certeza.
El lunes por la mañana llegué al banco exactamente a las 9 de la mañana, justo cuando se abrían las puertas. Petr me saludó con su habitual cortesía profesional, pero cuando le expliqué que quería reestructurar mi cuenta y reasignar los fondos destinados a Katia, vi algo nuevo en sus ojos: respeto. Galina Vasilievna, me alegro de que hayas decidido tomarte en serio tus finanzas, dije analizando mis declaraciones. Eres muy disciplinado. Sus características son impresionantes. Su situación financiera es sólida. Esas palabras me llenaron de una confianza que ni siquiera sabía que existía. Durante años me vi como alguien con posibilidades limitadas, dependiente de la bondad de los demás. Pero la verdad era otra: yo había construido mi propia seguridad, paso a paso, con mi trabajo y mis fuerzas. Necesito hacer una transferencia importante a mi cuenta corriente, le expliqué a Petr. Y me gustaría saber sobre opciones de inversión seguras que puedan generar ingresos mensuales. Durante la siguiente hora me presentó varias posibilidades y, mientras escuchaba, sentí no solo el peso del dinero, sino también el peso de la libertad que había logrado para mí. Petr me mostró opciones de inversión que generaban ingresos estables sin tocar el capital principal. Era un tipo de información que hasta entonces nunca me había interesado. Siempre imaginé que mis ahorros solo existían para emergencias o para ayudar a Katia. Pero en ese momento lo entendí: tenía opciones. Ese dinero finalmente podría funcionar para mí, no para satisfacer las expectativas o necesidades de los demás. Del banco fui directamente al despacho de Artem, el abogado que Margarita Ivanovna me había recomendado años atrás, cuando tuve problemas con la documentación de la casa. Necesitaba asegurarme de que todos mis documentos estuvieran en orden y, sobre todo, actualizar mi testamento. Galina Vasilievna, qué sorpresa. Se puso de pie, genuinamente intrigado, al verme entrar. Necesito reorganizar mi testamento y poner al día mi documentación, fui directo, tajante. Si le sorprendió mi postura firme, no lo dejó entrever. Durante los siguientes 40 minutos revisamos cada detalle: títulos de propiedad, extractos bancarios, pólizas de seguro. Ver todo organizado en una carpeta, en blanco y negro, fue casi abrumador. Realmente había construido algo sólido, ladrillo a ladrillo, con sudor, disciplina y una terquedad que muchos confundieron con debilidad. ¿Hay algún cambio específico que quieras hacer? Artem se ajustó las gafas, esperando mi respuesta. Sí, no lo dudé. Quiero que el 50% de mis bienes se destine a organizaciones que apoyan a madres solteras. El otro 50% es para Katia, pero con una condición. Él levantó una ceja con curiosidad. Ella solo heredará después de escribir una carta explicando por qué actuó conmigo de la manera en que lo hizo. Sin disculpas, solo honestidad. Esta carta se la debo entregar a usted, como testigo, incluso si ya no estoy aquí. Artem anotó todo con cuidado y asintió lentamente. Muy acertada decisión, Galina Vasilievna, comentó finalmente. Le da la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones, sin forzar una reconciliación. Exactamente, confirmé. No quiero castigarla. Quiero que ella entienda: toda elección tiene consecuencias, incluso las de los niños en relación con sus padres. Cuando salí de la oficina me sentí ligero. No fue alivio, sino poder. Por primera vez había tomado control de mi legado, financiero, emocional e incluso más allá de la muerte. En los días siguientes, una nueva energía se apoderó de mí. Contraté una empresa para que evaluara mis pertenencias y decidí quedarme solo con lo imprescindible: algo de ropa, muebles con historia, fotografías de valor incalculable y souvenirs que cabían en mis manos. El resto sería donado o vendido. La parte más difícil fue lidiar con las cosas de Katia: trofeos escolares, libros, ropa que aún guardaba en su antigua habitación. Después de un largo silencio empaqué todo con cuidado, etiqueté las cajas y las llevé a un pequeño almacén lejos de su apartamento. Si quieres, lo buscarás. Si no, quédate ahí. No fue venganza, era libertad. Esa semana Katia llamó 2 veces. Las conversaciones fueron corteses, distantes. Habló de la nueva promoción, de los planes para decorar la casa, de los almuerzos con la familia de Andrei. Escuché con calma, hice preguntas superficiales, pero no revelé nada sobre mis propios planes. Por primera vez en décadas tenía secretos y no tenían nada que ver con mi hija. «Mami, ¿está todo bien?», preguntó en la segunda llamada telefónica, desconfiada.
Te ves diferente. Todo perfecto, querida, respondí sinceramente. Solo estoy organizando algunas cosas. Ya sabes cómo soy. ¿Necesitas ayuda? Ofreció por cortesía. En el pasado, esas palabras me habrían conmovido. Ahora, solo confirmaron que ella todavía me veía como una madre frágil, no como una mujer capaz de gestionar su propia vida. No, gracias. Todo está bajo control, dijo con calma. El viernes llamó Marina, de la residencia Prata da Vida, mi plaza estaba confirmada. Podría mudarme el lunes. Esa noche, entre cajas apiladas y muebles cubiertos con telas, no sentí nostalgia. Sentí algo más grande, la excitante inquietud de un nuevo comienzo. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi último café en la mesa de la cocina, esa misma en la que planeé 1000 cenas para Katia, sonó el teléfono. Era ella. Mamá, Andrei y yo queremos invitarte a cenar mañana, anunció con forzado entusiasmo. Queremos enseñaros el nuevo comedor. Era la invitación que meses atrás habría esperado con ansias. Pero ahora, ya era demasiado tarde. Qué pena, cariño, respondí sin una pizca de culpa. Ya tengo planes. ¿Planes? Repitió incrédula. ¿Con quién? Con nuevos amigos. Vayamos al lago Silige. Era cierto, la residencia organizaba una excursión el domingo y yo ya me había apuntado. ¿Podemos reprogramar? Insistió desconcertada. Es importante que veas la casa. Gracias, pero ya me comprometí, sonreí, casi para mí. En otro momento, cuando todo se calme. Del otro lado, un silencio pesado. Katia no estaba acostumbrada a una madre con sus propios objetivos. Está bien, finalmente cedió. Entonces podremos ponernos de acuerdo en algo. Por supuesto, cariño, estuve de acuerdo en voz baja. Buena comida. Colgué, eché un último vistazo a la cocina vacía y sonreí. Por primera vez ella tuvo que adaptarse a mis planes, y no al revés. Una pequeña victoria, pero con un inmenso significado. Galina Vasilievna ya no era la mujer que esperaba que la llamaran. Era una mujer con vida propia, proyectos y felicidad que no dependía de nadie. El domingo por la noche, después de un día mágico junto al lago Silige, donde conocí a 3 mujeres extraordinarias, futuras vecinas, empaqué mis últimas cosas. A la mañana siguiente, la empresa de mudanzas llevaría todo a mi nuevo hogar. Esa última noche en la casa donde crié a Katia no lloré. No me arrepiento. Agradecí a la mujer que era y me incliné ante la mujer en la que me estaba convirtiendo. Había tomado las decisiones más audaces de mi vida, eligiendo mi propia felicidad, sin pedir permiso, sin sentirme culpable. El lunes, mientras los hombres cargaban mis cajas, di un último paseo por la casa. En la puerta de lo que alguna vez fue la habitación de Katia, ahora completamente vacía, susurré. Gracias por enseñarme que amar, a veces, significa saber alejarse en el tiempo. La mujer que salió por esa puerta no era la misma mujer que entró décadas antes. Fue alguien que finalmente entendió, la dignidad no se puede mendigar, el respeto se gana con el ejemplo, y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando la elección es correcta. Mientras el camión se dirigía hacia Castanino, y mi nueva vida en Prata da Vida, me senté en el asiento del pasajero y sonreí. Por primera vez no sabía lo que me deparaba el futuro, y esa incertidumbre era la forma más hermosa de libertad. La primera semana en la residencia fue como un sueño del que no quería despertar. Todas las mañanas preparaba mi café en mi pequeña cocina, mía, solo mía, y salía al mostrador, desde donde veía el jardín de flores. Allí ya había conocido a Inna Pavlovna, de 72 años, una ex maestra de primaria con historias que nos hacían reír y reflexionar, Olga Andreevna, 69 años, ex funcionaria con un pasado aventurero, e Ilia Petrovich, de 75 años, ex piloto y carpintero, que ahora tallaba regalos de madera para sus amigos. Era extraño, pero deliciosamente nuevo. Por primera vez formé parte de un lugar donde me valoraban por lo que era, no por lo que hacía por los demás. En los almuerzos comunitarios, mis nuevos amigos me preguntaban sobre mi vida, mis opiniones, mis planes. Nadie me vio como la suegra incómoda o la madre solitaria. Yo era simplemente Galina, una mujer con historia, sueños y una mujer con carácter. El miércoles de la primera semana salí para la clase de bordado que impartía Tamara Petrovna, una elegante ex bailarina de 74 años.
Mientras mis dedos tejían flores en una servilleta de lino, me di cuenta de que hacía décadas que no me dedicaba a algo simplemente por el placer de hacerlo, sin calcular si agradaría a Katia o si sería útil para la casa. Galina, dijo Tamara Petrovna, mirando mi trabajo con una sonrisa, eres ligera. Deberías venir a todas las clases. Fue un comentario sencillo, pero me golpeó como un rayo de sol después de un largo invierno. ¿Cuánto hace que alguien no elogia algo que es mío, ni una cena bien servida, ni una casa impecable, ni un sacrificio silencioso, sino un gesto creado solo por mí y para mí? El jueves llegó el turno de la clase de baile, dirigida por Semyon Ivanovich, un exprofesor de educación física de 76 años, cuya contagiosa energía nos hizo olvidar que todos estábamos en la vejez. Dudé al entrar al salón, recordando la última vez que había bailado, tal vez en la boda de Katia, años atrás, cuando me limité a mover discretamente los brazos para no llamar la atención. Aquí nadie juzga, Galina, dijo extendiendo la mano. Simplemente celebramos la vida y demostramos que el aprendizaje nunca es demasiado tarde. Ese día bailé vals, bolero y hasta algunos pasos de samba. Me reí como hacía años que no me reía, tropecé, me aplaudieron, corregí mi postura con la ayuda de los demás. Por primera vez sentí que mi cuerpo no era solo un instrumento al que servir, sino un compañero en este nuevo viaje. Al final, cuando Semyon Ivanovich dijo hasta la semana que viene, bailarina, algo dentro de mí se reorganizó para siempre. Esa noche en mi pequeño apartamento, mi casa, por primera vez en décadas, sonó el teléfono. Era Katie. Mamá, ¿dónde estás? Su voz temblaba, una mezcla de pánico e incredulidad que me transportaba a los días en que ella, cuando era niña, se perdía en el mercado y corría hacia mí como si yo fuera su refugio seguro. El viejo instinto de calmarse, de explicarse, de asumir la culpa de su malestar apareció como un reflejo. Pero la Galina que nació en ese lugar, la que bailaba, la que bordaba flores sin pedir permiso, respiró hondo antes de responder. Estoy bien, cariño, dijo con una calma que me sorprendió. Me mudé a un lugar más adecuado a mi edad. ¿Apropiado para tu edad? El desconcierto en su voz era casi palpable. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque fue una decisión personal, Katia. No necesitaba autorización. El silencio que siguió fue denso, lleno de todo lo que nunca habíamos dicho. Mi hija no estaba acostumbrada a una madre que actuaba sin consultarla, aunque ella misma llevaba años tomando decisiones unilaterales. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, y por primera vez en mucho tiempo escuché preocupación genuina, no impaciencia. Estoy donde soy feliz, hija mía. Eso es lo que importa. Me estás asustando. Esto no suena propio de ti. La sentencia me dolió, pero también me hizo más fuerte. Antes me habría apresurado a tranquilizarla, asegurándole que nada había cambiado, que mi amor por ella era incondicional. Pero ahora lo entendí, su miedo no era por mí, era por la pérdida de control sobre su madre que siempre había estado ahí para ella. No estoy enojada, Katia, respondí con una firmeza que no necesitaba justificación. Simplemente estoy viviendo mi vida. ¿Qué significa eso? Su voz tembló como si temiera la respuesta. Significa que descubrí que tengo derecho a tomar decisiones, a construir mis planes y a ser feliz, sin necesidad de la aprobación de nadie. El silencio que siguió fue elocuente. Por primera vez, Katia se enfrentó a una versión de mí que no conocía, una mujer que no se inclinaba. ¿Ya no quieres ser mi madre? La pregunta fue un puñetazo en el estómago. Se hizo eco de la niña que corrió a mis brazos después de caerse de su bicicleta, del adolescente que lloró por su desamor en mi hombro. Pero también había algo nuevo, el reconocimiento de que al borrarme, le había enseñado a no verme. Siempre seré tu madre, hija mía, respondí, más suave, pero sin ceder. Pero ya no seré la mujer que se conforma con migajas de atenciones. Ya no seré la que tolera todo para permanecer en tu vida. ¿Y cómo será nuestra relación entonces? Por una vez, su pregunta sonó sincera, no retórica. No lo sé, admití. Pero sé que nada volverá a ser lo mismo. Cuando colgué me quedé un buen rato en el balcón, contemplando las luces de Ostankino parpadear en el horizonte. En mi pecho una extraña mezcla de pena y alivio. Esa había sido la conversación más difícil, y más necesaria, de mi vida. Por primera vez puse límites. Por primera vez dije mi verdad sin medir el impacto en las emociones de otras personas.
Y por primera vez elegí mi dignidad por encima del miedo a perder el frágil equilibrio que llamamos familia. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio ensordecedor por parte de Katia, pero por primera vez no me aterrorizó. Estaba demasiado ocupada descifrando los contornos de mi nueva existencia. El viernes me uní al recorrido semanal por el centro de Moscú, caminamos por calles históricas, admiramos la arquitectura que había resistido la prueba de los siglos y almorzamos en un acogedor restaurante con vistas a la Plaza Roja. El sábado probé el yoga por primera vez y me sorprendió la flexibilidad que aún tenía mi cuerpo. Y el domingo, después del servicio en la capilla de la residencia, regresaba a mi apartamento cuando Marina, la administradora, me interceptó con una sonrisa. Galina Vasilievna, tienes visitas. Una pareja joven, dicen que son familia. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por curiosidad. En la sala estaban Katia y Andrei, sentados uno al lado del otro en el sofá. Parecía pálida, frágil, para nada como la mujer segura de sí misma que había fingido ser durante los últimos meses. Andrei, en cambio, parecía querer estar en cualquier lugar menos allí, con dedos inquietos y mirada fugaz. Madre, dijo Katia, levantándose vacilante, gracias por invitarnos. La palabra gracias sonó extraña en sus labios. Antes ella simplemente aparecía, segura de que la puerta siempre estaría abierta y que yo siempre estaría del otro lado, esperando. Siéntate, dije sentándome frente a ellos con una serenidad que me sorprendió. ¿Cómo estás? Normal, respondió Katia, pero su voz temblaba como una hoja al viento. Queríamos ver dónde vives, asegurarnos de que estés cómodo. Sus ojos recorrieron la habitación, los muebles impecables, las flores bien cuidadas, la luz del sol que inundaba los grandes ventanales. Luego se centraron en mí, en esa joven pareja que había venido a confirmar, como si mi bienestar fuera una casilla a marcar en una lista de cosas por hacer. Como puedes ver, aquí me va muy bien, sonreí, y era verdad. No era un lugar perfecto, pero era mío. Es hermoso, admitió Andrei, después de un calculado silencio. Aunque probablemente no sea barato. Y ahí estaba, su verdadera preocupación, no por mi comodidad, sino por los números, por aquellos que ya podrían haber contado como parte de su futuro. Por suerte me lo puedo permitir, respondí con calma. Trabajé y ahorré más de lo que te imaginas en estos años. Vi la rápida mirada que intercambiaron. Era obvio, ya habían discutido mis finanzas antes. Mamá, simplemente no queremos que se te acabe el dinero, dijo Katia, con preocupación ensayada. ¿Por qué terminaría? Pregunté genuinamente. Siempre dijiste que era necesario contar cada rublo, que nunca hay demasiado dinero. ¿Y la verdad? Yo dije eso. Pero nunca expliqué por qué. Porque durante décadas he antepuesto tus necesidades a las mías. Porque ahorré para tu futuro sacrificando el mío. Sí, lo guardé, confirmé. Pero fue para ti. Para ayudar cuando lo necesitaran. Ahora bien, está claro que esta ayuda no es necesaria. Finalmente puedo gastar lo que ahorré en mí mismo. ¿Qué quieres decir con no necesario? Andrei se cruzó de brazos y la irritación se filtró a través de sus palabras. Significa que sois adultos. Toman decisiones solos, incluso las más importantes, como el matrimonio. Si eres independiente para esto, entonces no necesitas lo que tengo para ofrecerte. El silencio que cayó fue denso. Los vi luchar por comprender, no se puede exigir libertad absoluta y al mismo tiempo, depender de los recursos de otras personas. Mamá, estás muy enojada conmigo, murmuró Katia, y por primera vez en años, su voz sonó pequeña, casi infantil. Sentí que algo se movía dentro de mí, no ira ni resentimiento, sino una tristeza madura, sin lugar a excusas ni justificaciones. No estoy enojada, querida. Estoy decepcionado. Duele. Pero sobre todo estoy en paz. ¿En paz? Sí. Porque por fin sé quién soy más allá de mi rol de madre. Porque puedo ser generoso sin esperar gratitud. Porque ya no necesito permiso para existir. Katia bajó la mirada. Vi las lágrimas. Eso significa que ya no nos amas. Andrei interrumpió con voz ronca. Me encanta, respondí suavemente. Más de lo que puedas imaginar. Pero aprendí que amar es no permitir la falta de respeto. El verdadero amor tiene límites. Tiene dignidad.
Tiene reciprocidad. ¿Y ahora?, preguntó más suave con un toque de sinceridad. ¿Qué hacemos? Los miré, dos adultos convencidos de que una disculpa y unas cuantas visitas lo arreglarían todo. No es necesario hacer nada, dijo. No estoy herido, no guardo rencor, no planeo venganza. Simplemente vivo como merezco. Pero somos una familia, madre, susurró Katia con la voz temblorosa. Siempre lo seremos. Pero ahora de otra manera, con respeto, con participación, con igualdad. ¿Cómo sabemos qué esperas de nosotros ahora? Andrei me miró fijamente. Era una pregunta práctica y aprecié su honestidad. Trátame con el respeto que Katia ya sabía tener, respondí mirando a mi hija. Ella hizo esto durante años cuando era más joven. Solo hay que recordar cómo. Katia tragó saliva, como si finalmente entendiera, no habría atajos. Si quería reconstruir lo que había roto, tendría que trabajar para ello. ¿Podemos llamarte de vez en cuando?, preguntó en voz baja. Por supuesto. Pero no esperaré junto al teléfono. Tengo mi vida ahora, mis compromisos, mis rutinas, mis elecciones. Esas palabras sonaron extrañas en mi boca. En 60 años nunca he tenido planes que no pudiera cancelar. Ahora había clases de pintura con Stameri Petrovna, bailes con el grupo de Semyon Ivanovich, paseos de fin de semana descubriendo rincones de Moscú que nunca había explorado. Cuando se fueron ese día, prometiendo cambiarse, prometieron llamar más, me senté en la sala por mucho tiempo, reviviendo cada palabra. No hubo abrazos dramáticos, ni lágrimas de arrepentimiento, ni votos de transformación instantánea. Pero allí nació algo mucho más valioso, el reconocimiento. Por primera vez Katia comprendió que me había lastimado. Que tus elecciones tuvieron consecuencias. Y que si quisiera preservar lo que queda de nosotros, tendría que merecerlo. Esa noche, durante la cena en la residencia Prata do Século, mis amigos preguntaron sobre la visita. ¿Está todo bien en la familia? Todo como debe ser, respondí sonriendo. Y era la pura verdad. No sabía si volveríamos a ser cercanos. No sabía si ella realmente cambiaría o simplemente aprendería a ser más cuidadosa. Pero una cosa sabía, había cambiado para siempre. Y pase lo que pase, él estará bien. Lo que había esperado durante años, que mi hija me permitiera ser parte de su vida, se había evaporado. En su lugar había una mujer que sabía lo que valía. Que tenía sus propios sueños. Que podría ser feliz con o sin la aprobación de los demás. Esta metamorfosis, por dolorosa que fuera, valía más que cualquier reconciliación que me obligara a volver al silencio y a la sumisión. Por primera vez fui libre. Y esta libertad fue el regalo más hermoso que jamás me había dado. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama, rodeada de objetos elegidos solo por mí, lo supe, no importaba lo que me deparara el futuro. Nunca más volvería a ser la mujer que espera ser llamada a la vida de los demás. Ahora, yo fui la mujer que construyó la suya. Han pasado 6 meses. Cada mañana me despierto en este pequeño pero acogedor apartamento y veo, más allá de la ventana, un mundo diferente. No es un mundo sin dolor, pero en él decido quién merece ser parte de mi historia. Riego las plantas del balcón, leo los libros que siempre he pospuesto, asisto a la nueva capilla donde nadie me conoce como la mamá de Katia. Solo soy Galina Silivna, una mujer de 60 y tantos que está aprendiendo a vivir para sí misma después de décadas de vivir para los demás. A veces suena el teléfono con números desconocidos. Sé que es Katia intentando comunicarse conmigo a través de teléfonos prestados. Escucho tu voz en el correo de voz, llorando, pidiendo perdón, prometiendo que todo será diferente. Pero hay heridas que las palabras no pueden curar. Hay rechazos que el arrepentimiento no puede borrar. Tuvo la oportunidad de incluirme en el día más importante de su vida y decidió dejarme fuera. Ahora elijo dejarlo fuera de algunos de mis capítulos. Durante estos meses entendí, la soledad que temía no existe cuando estás en paz contigo mismo. Mis días están llenos de lo que alimenta el alma, clases con Stameri, bailes con Semyon, viajes de fin de semana para descubrir pueblos en las afueras de Moscú que nunca imaginé visitar. En las cenas con amigos escuchan mis historias de juventud y se ríen cuando les cuento cómo a los 20 años soñaba con ser pintor, pero cambiaba los pinceles por pañales y tareas. ¿Por qué no vuelves a pintar ahora?, me preguntaron una vez. Y fue entonces cuando me di cuenta,
no era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que siempre ha sido tuya. Comparto recetas que mi madre nunca me enseñó, comento los programas que vemos juntas por las noches, mientras el té se enfría entre risas y confidencias. Ayer en el supermercado me encontré con Tlano Viktorovna, quien me dijo con ese tono de quien sabe más de lo que debería, que Katia le había prometido a alguien esa valla protectora, y que alguien me estaría buscando. Simplemente sonreí y respondí, a veces las personas solo se reúnen cuando están realmente preparadas. No siento ira, ni culpa, ni odio, solo una profunda quietud. Para el hombre que tomó la decisión correcta en el momento correcto. Katia aprendió por las malas que las madres también tenemos sentimientos, que el amor tiene límites y que algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. La semana pasada llegó a mis manos un sobreoficial, entregado por un abogado de traje impecable y mirada neutral. En su interior, palabras impresas en letra fría, sin borrones, sin rastros de lágrimas ni la letra temblorosa que también conocía. Mi hija explicó con lógica tajante los motivos por los que mi nombre había sido excluido de la lista de invitados a la boda. Fue una decisión práctica, escribió. La familia de Andrei había insistido en tener un círculo íntimo de invitados, no querían herir mis sentimientos, pero también evitar conflictos con los nuevos familiares. Leí esas líneas 3 veces antes de entender lo que realmente decían. Katia había reducido el momento más doloroso de mi vida a una cuestión de logística familiar. No hubo reconocimiento del dolor que causó, ni comprensión de las noches de insomnio que la crié sola, ni gratitud por los años de amor incondicional. Ese papel solo confirmó lo que mi corazón ya sabía, la niña que había creado ya no existía. La que juró que yo siempre sería la persona más importante de su vida se había transformado en una mujer que veía nuestro vínculo como una obligación social a gestionar, no como un vínculo sagrado que merecía respeto y cuidado. Guardé la carta en una caja de madera, junto a algunas fotografías amarillentas que habían sobrevivido a los años, no por amargura, sino porque ciertas palabras deben leerse, no responderse. El amor de una madre no termina, simplemente cambia de forma. Mi amor por Katia se convirtió sobre todo en respeto por mí misma, por mi dignidad, por mi derecho a la felicidad y por la protección de mi paz interior. Esta mañana, mientras regaba las geranias en el mostrador y observaba el amanecer pintar el cielo de rosa, pensé en todas las mujeres como yo, las que han pasado sus vidas esperando ser valoradas. En madres que renunciaron a sus sueños por sus hijos, solo para luego decirles que son una carga. En abuelas que criaron con cariño a sus nietos, hasta que fueron acusados de entrometerse demasiado. En todas nosotras mujeres que nos enseñaron que nuestro valor se mide por cuanto damos, nunca por cuanto merecemos recibir. A ellos les diría lo que ahora sé con seguridad, nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para comprender que mereces el respeto, la atención y la dignidad que siempre has merecido. La libertad que siento ahora no nació del deseo de castigar a Katia. Nació del respeto por mí mismo, de ese respeto inmutable, de ese amor propio que durmió demasiado tiempo. Anoche, mientras cenábamos, Olga, con su mirada perspicaz y la bondad que solo poseen quienes han vivido mucho tiempo, me preguntó si me arrepentía de mi decisión. No extraño a la hija que tengo, respondí con una honestidad que me sorprendió. Extraño a la hija que pensé que tenía. Porque esa relación, poco a poco, me fue consumiendo. Fue doloroso aceptarlo, pero liberador. Durante años albergué la ilusión de que Katia me amaba como yo la amaba a ella. Para ella, yo era conveniente cuando necesitaba serlo, y una molestia cuando no lo era. Hoy escribo estas palabras sentada en el balcón, escuchando el murmullo de la fuente del patio e inhalando el aroma de la lavanda que planté la semana pasada. Lo hago con la certeza de que elegí el camino correcto. No sé lo que me depara el futuro, pero sé una cosa, mi felicidad ya no depende de las decisiones de los demás. A veces el mayor regalo es el silencio. Y fue en este silencio que encontré mi voz, mi fuerza y mi paz.